Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad Unicen. Hola oyentes de Radio Universidad, mi nombre es Matías Berna, otro miércoles más aquí en el aire de la 90.1 FM Radio Universidad, desde el campus de la Facultad de Ciencias Sociales, directamente desde el centro de la provincia de Buenos Aires, desde Olavarría y para todo el país, en compañía de la querida Meli Manrique ahí en los controles. Vamos a pasar un rato con literatura mediante programa número 10. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece mentira. Bien, séptima temporada de Con Todas las Letras. Prepárense, se vienen buenas sugerencias literarias, buenas novedades para que estén atentos, para ir a la librería, a las bibliotecas, entrevistado de lujo y por supuesto el cuentito del final. Comenzamos entonces, esto es Con Todas las Letras. A veces una palabra alcanza, de lo demás se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Momento de sugerencias, recomendaciones literarias, lápiz y papel para ver qué podemos leer esta semana. Nunca cruces ese umbral, lo nuevo de Mariana Enríquez, con ilustraciones de Santiago Caruso, de la editorial Anagrama. 3 niños se obsesionan fatalmente con una casa abandonada que marcará para siempre sus vidas. Un hombre es testigo de horrores inexplicables en un palacio en ruinas. Una presencia siniestra se esconde en un antiguo hotel junto al mar y acecha a uno de sus huéspedes. Una colección de cuentos de terror de la aclamada autora argentina Mariana Enríquez, que presenta historias sobre casas abandonadas, hoteles siniestros y presencias inexplicables, sumergiéndose en lo macabro y lo cotidiano para explorar el miedo desde sus raíces más profundas, consolidando a Enríquez como una maestra del género, sin duda. Vuelve Mariana entonces en forma de una nueva edición ilustrada de sus relatos. El año pasado ya triunfó con la adaptación gráfica que hizo Lucas Nine de algunos de sus relatos de Las cosas que perdimos en el fuego. Y ahora, bueno, tenemos una nueva colaboración, en este caso de Santiago Caruso. Nunca cruces ese umbral, lo nuevo de Mariana Enríquez, de editorial Anagrama. Maite, de Fernando Aramburu, editado por Tusquets. 2 hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad. 4 días grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. Otra novela inolvidable del gran Fernando Aramburu. Esto se ambienta en San Sebastián en julio de 1997. Mientras su marido está de viaje por trabajo, Maite recibe a su hermana Helene, que tras pasar largos años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad porque la madre de ambas ha sufrido un ictus. En los días que pasarán juntas, las hermanas y la madre conviven y conversan, pero rehúyen decirse toda la verdad. También evitan mirar de frente la tensión social que los rodea. ETA ha secuestrado a un concejal de Hermúa, Miguel Ángel Blanco, y amenaza con ejecutarlo si no se cumple sus demandas. Los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer sensible, compasiva, atenta, pero atrapada en convenciones que le impiden abrir los ojos y afrontar la realidad. Fernando Aramburu lo ha vuelto a hacer. Nos entrega una novela emocionante e inolvidable, otro hito en su narrativa que lo afianza como uno de los grandes narradores europeos del momento, una historia que vuelve la mirada a la memoria reciente del País Vasco y cuyos personajes, retratados con hondura psicológica y profunda humanidad, nos conmueven, en especial su inmensa y memorable protagonista. Maite, de Fernando Aramburu, editado por Tusquets. La hija, de Sergio Molino, editado por Alfaguara. Juan Antonio Rascón llega a París en 1878 para ver unos cuadros de Goya que resultan ser las pinturas negras de la quinta madrileña del artista. Al examinarlas, vuelve a él la memoria de Rosario Weiss, de quien estuvo enamorado en su juventud. La joven creció junto a Goya y aprendió de él, pero por encima de todo fue la hija que lo acompañó hasta sus últimos días. Sin embargo, tras la muerte del pintor, quedó relegado durante décadas, borrada tanto por su condición de mujer como por la voluntad colectiva de conservar intacto el mito goyesco.
Más de un siglo después, el escritor Sergio del Molino contempla el autorretrato de Weiss en el Museo del Prado y, haciendo uso de la máxima libertad que permite la ficción, repara los hilos que la historia se empeñó en romper, al tiempo que reconstruye una época convulsa de la historia política y cultural de España. En ese proceso, ilumina el singular papel del creador y deja al descubierto la maniobra que expulsó a Rosario del relato. La hija devuelve su identidad a un artista excepcional que nunca debió perder el centro de su propia vida. La hija de Sergio del Molino, editado por Alfaguara. Desmadre de Giselle Kruger, editado por Plaza y Llanés. Desde que el corazón de su bebé deja de latir en un vientre, Ana se enfrenta a un duelo imposible de procesar. La culpa, el vacío y una maternidad interrumpida la arrastran hacia un abismo donde todo se quiebra. En medio del dolor, Ana se aferra a cada señal que cree recibir para descifrar el desconcierto que dejó su partida. En otro sector del hospital, la obstetra Lourdes Crespo también lucha con su propia fragilidad. Su madre, consumida por el Alzheimer, solo parece lúcida al acunar un bebé reborn. Lo mece, lo protege, lo reconoce como si fuera real. Ese gesto tan tierno como perturbador dispara una pregunta decisiva. ¿Hasta dónde puede llegar el amor cuando la pérdida es demasiado grande? A medida que las vidas de Ana y Lourdes se entrelazan, la presencia del bebé hiperrealista se convierte en un territorio ambiguo entre la sanación y el desborde. ¿Puede un objeto devolver la esperanza? Desmadre, de Giselle Kruger, editado por Plaza y Llanés, es nuestra última recomendación literaria del día. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con todas las letras. Literatura al aire, por Radio Universidad Unicen. Seguimos aquí en Con todas las letras, espacio para hablar con escritores, escritoras, y en esta oportunidad con un amigo, alguien a quien admiro mucho, a quien quiero mucho, él es Julián Axat. Nos vamos nuevamente a la ciudad de La Plata. Me tengo que poner de pie cada vez, lo dije la otra vez cuando entrevistamos a la querida Chechu Pontorno. Bueno, ahora otra vez me pongo de pie porque estamos en la ciudad de La Plata hablando con Julián Axat. Ya lo conocen a Julián, hijo de Rodolfo y Ana Inés, y él es hijo de padres desaparecidos, abogado, poeta, defensor de menores en el Foro Penal Juvenil de La Plata, y desde 2014 se desempeña como coordinador del programa de acceso comunitario a la justicia Atajo. Después me van a confirmar algunos de estos datos porque por ahí capaz que se ha modificado algo. Bueno, ha publicado mucha poesía, la de Julián, también publicó Rimbón, la CGT, Offshore, Perros del Cosmos, que hemos hablado mucho de ese libro acá, un libro que él sabe que lo trabajo constantemente, que es Diario Defensor de Pibes Chorros, y toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, es lo reciente, una antología, bueno, que logra poner presión en esta realidad tan difícil que estamos atravesando. Julián, querido, ¿cómo estás? Matías te saluda. ¿Cómo andás, Matías? Un gusto. ¿Todo bien? Escucharte. Bueno, sí, igual. Gracias por la presentación. ¿Mamá era bibliotecaria, Julián? Sí, de la Universidad Católica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo, a ver, ya que estoy, es mi programa, también voy a hablar también. Hace poquito que me recibí bibliotecario, hace poco que estoy trabajando eso y es hermoso, es hermoso. Bueno, entonces, qué bueno. ¿Cómo está, Julián? Bien, acá andamos frente a una realidad compleja, pero bueno, mirando, ¿no? ¿Y cómo mira esa realidad una persona con tantas cualidades y tantas variantes como tenés vos, desde lo escritor hasta lo judicial? Cualidades, pero sí con las variantes que me permiten enfrentar la realidad con cierta perplejidad, cierta crítica y optimismo, y a pesar también del pesimismo de la razón, ¿no? En ese sentido de la crítica, que es tan importante frente a la realidad tan terrible, tan tormentosa que estamos viviendo, especialmente a nivel nacional e internacional. Nosotros hablábamos en el programa pasado con Marcelo Rubio, que anda ahí por Capital, y más o menos, palabras más, palabras menos, coincide con todo lo que estás diciendo vos. Nosotros estamos en el interior, y bueno, en esta época tan convulsa, me gusta hablar con gente, como vos que estás ahora en La Plata y todo, porque es necesario un poquito a veces cosas que de acá, desde lejos, no se perciben tanto, y bueno, está jodida la cosa. ¿Y cómo lo ves para un escritor, para la palabra? Hay un mecanismo bien pactado para silenciar. ¿Cómo vamos por ese lado? Todo poesía es hostil al anarcocapitalismo, parece que es una de esas estrategias.
Sin duda, frente a esta realidad hay que buscar estrategias vinculadas a la palabra. Lo que pasa es que, digamos, en las redes circulan las palabras a toda velocidad, hay palabrerío, ¿no? Decimos nosotros, el palabrerío que en realidad es un conjunto de clichés para mirar la realidad de manera decorativa o de manera superficial. Me parece que lo importante es escarbar en la realidad y no hacerlo con el palabrerío, sino que encontrar experiencias, conceptos, maneras profundas de poder entender los procesos de esa realidad. Uh-huh. Bueno, toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, es un título que proviene de un verso de Juan Gelman, que decía que toda poesía es hostil al capitalismo. En ese sentido, nosotros en estos días, con un conjunto de poetas, hemos reescrito esa frase y diciendo que toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, ¿no? Uh-huh. Pensando que el capitalismo también se moderniza y se perfecciona y es un poder que muchas veces es tan sofisticado que controla y lo domina todo, ¿no? Incluso al cuerpo humano, las cosas, las relaciones. Uh-huh. En ese sentido, la poesía tiene mucho para dar, y como la poesía no es un cliché, no es un palabrerío, nosotros tratamos de buscar las palabras más justas para designar también lo que está pasando, de ese modo poder abordar la realidad y cambiarla, que es lo que necesitamos en este momento, transformar la realidad, buscar una esperanza de la realidad y hacerla más amigable y más esperanzadora e inclusiva para los que más sufren, que es lo más importante en este momento, los olvidados, ¿no? Los humildes, los humillados, los siempre humillados que en este momento están sufriendo y son cada vez más. Exactamente. ¿Cómo vivís, Julián, obviamente, tu historia? Se conmemora este año los 50 años del golpe, un gobierno que ha tratado también de invisibilizar la guerra de Malvinas, de a poquito quiere tratar de invisibilizar la figura de las madres y no van a poder. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué te pasa cada vez que ves este tipo de actitudes salvajes que tratan de tapar con inundación de novedades de qué pasa en Gran Hermano, novedades de chicos que se creen mascotas, o simplemente, no sé, inventar alguna fake que esté rodando por canales de turno y tratar de tapar esta memoria que todo el tiempo que tenemos que ejercitar? Bueno, un poco vinculado a lo que te decía hoy, eso es parte también de la realidad basada en las redes superficiales y que obviamente confunden a la sociedad y construyen estos fakes o estas maneras o estas etiquetas para dispersar la atención y no atender la realidad. Estamos viendo una guerra en este momento que se está llevando a cabo en los países árabes, en realidad contra Irán, y vemos una guerra de desinformación. No podemos saber en realidad qué está pasando porque tanto Estados Unidos como Israel cuentan una historia y en realidad no sabemos si puede haber pasado otra. Es muy difícil saber qué hay, qué pasó, qué bomba cayó, cuántas personas murieron, cuántos niños. Es decir, los medios de comunicación, las redes dispersan la información y no tenemos precisión de nada. Un poco acá también pasa lo mismo. Pero más allá de eso, vos me preguntabas por los 50 años del golpe. Mira, eso también es una perplejidad. Yo hace 10 años, cuando se recordaban los 40 años del golpe, pensé que cuando llegasen los 50 años del golpe íbamos a estar parados en la memoria y en el recuerdo de otra manera, con una realidad política distinta que pudiera ser homenaje y honor a esos 50 años. Respecto especialmente de los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos, nuestras madres, la historia de lo que pasó, y no pasó eso. A 50 años de ocurrido el golpe tenemos un gobierno que es hijo de la dictadura militar, que utiliza el mismo discurso en muchos casos, que niega lo que pasó durante la dictadura militar, que niega los desaparecidos, niega los asesinatos, que en realidad ensucia la memoria de las madres, la historia de los hijos. Bueno, creo que escupir para afuera y decir la culpa la tiene la derecha, la ultraderecha, sí, no tiene sentido. No. Nosotros hemos construido una memoria frágil, una memoria que deja mucho que desear. Entonces me hago cargo también de que no hemos estado a la altura de las circunstancias para construir una memoria profunda. Y una memoria profunda que hubiera cambiado la política o los modos de representación de la política. Entonces, creo que en estos 50 años nos encuentra en esa perplejidad de pensar que
es necesario rever por qué fallamos en términos de reconstruir la memoria histórica de lo que pasó. No puede ser que las mismas corporaciones económicas, financieras y transnacionales sean las que en este momento gobiernan y fueron las que llevaron a cabo el golpe. Ya con eso me doy cuenta de que la memoria que utilizamos en muchas oportunidades fue bastante superficial. Estamos hablando con Julián Akshat, acerca de toda esta realidad que estamos atravesando, acerca de los 50 años del golpe, y todo esto, ¿no? que tanto sufrimos mucho, esta memoria a corto plazo que a veces tenemos y que duele. Te voy a sacar un poquito de plano porque no quiero dejar pasar ahora que estamos, yo diría frente a frente, total la radio es imaginación, y yo quiero un parrafito aparte acerca del diario defensor de un pibe chorros, porque sabés que lo he leído y recontra leído, sí, que lo he compartido. Lo ha leído, sí, y en las cárceles. Y lo leo muchísimo con personas privadas de la libertad, tengo mis cuentos favoritos de eso, pero... Yo te agradezco tanto, Matías, que hagas eso. No sabes lo importante que es para mí que vos lleves eso a las cárceles. He tratado de compartirlos con otra gente que también hacen tareas similares a las mías en contexto de encierro, y la repercusión es maravillosa porque cuando uno se ve reflejado en algún texto, cuando uno recobra la esperanza a partir de un texto, es maravilloso. Lo has conseguido en textos como Los Chicos Rubios, como El Cielo Estrellado, un montón de textos hermosos que son pesados, heavies. ¿Qué recordás de esa época de construcción de ese texto, tu época laboral cuando eras joven y obviamente te tiraban a matar? Sí, bueno, el diario del Defensor de Pibes Chorros es un diario de una etapa de mi vida que representa de algún modo esa etapa de trinchera, ¿no? En la que yo, en otro contexto, quizás no tan feroz como debo reconocerlo, era feroz pero no tanto como el actual, donde todavía en el campo de la justicia era posible dar esas luchas, esas batallas que di desde la trinchera. Yo no sé si en este momento podría haber o podría llevar a cabo esas mismas luchas. Entonces en el diario yo reflejo cómo es la vida de un abogado de trinchera, un abogado que defiende a los menores de edad que son acusados de delitos muy graves. Y bueno, en ese libro, digamos que yo escribí entre los 34 y los 44 años, y durante 10 años de mi vida, fui contando lo que es la vida de un defensor de pobres, y sobre todo de pobres jóvenes, niños, ¿no? Adolescentes, ¿no? Y bueno, el libro refleja eso, son capítulos que van contando la historia de los chicos, pero también del abogado que se enfrenta a los casos y los ayuda, ¿no? Y se hace cargo de las defensas. Las historias, como bien vos contaste, son historias terribles, historias trágicas, en algún momento también son historias hermosas, tienen ese doble costado, lo trágico y lo bello, ¿no? Esa doble forma, que es lo que quizás yo busqué que haga atrapante las historias del diario del Defensor. Te agradezco mucho por eso, Julián, te agradezco por haber publicado eso, que es maravilloso. Tengo pendiente este año ir a La Plata, viví 2 años ahí, así que tengo ganas de ir, tenemos ganas con la familia de dar una vueltita, tenemos muchos amigos allá, así que si existe la posibilidad, claro que sí, nos vamos a dar un abrazo. Con un asado, Matías, con un asado. Listo, entonces este año vamos a ir allá. Buenísimo, sí. Julián, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco por tu militancia de la palabra, por tu militancia de la memoria, por tu militancia de la buena justicia, porque sos buen tipo, así que los micrófonos de Radio Universidad de Olavarría están para cuando quieras. Gracias, Matías, gracias a vos por ayudarme y por llevar el libro a las cárceles y a leerlo, que es lo más importante. A ellos está dedicado. Gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo, querido. Chau, chau, chau. Julián Akshat pasaba entonces aquí con todas las letras. Con todas las letras, por Radio Universidad. Hoy es ayer, de Leila Guerriero. El tiempo es un asesino. Hay días que transcurren en el pasado. Por ejemplo, lunes 21 de enero de 2019, el cielo tenso como un paño azul. Ayer vi un parque sumergido en un velo verde de luz esmeraldina en la que hubieran podido nadar peces. Me reía a carcajadas con mis guisos extraños, bebí. Sin embargo, hoy es un domingo de invierno de 1986. Yo había llegado hacía poco a Buenos Aires, que no era una ciudad sino un milagro peligroso, burbujeante de electricidad como un campo de promesas desiguales. Vivía sola y en las noches de verano me gustaba dormirme en el piso,
la ventana abierta, mirando películas malas que pasaban en el canal 13 después de medianoche. No tenía lavarropas, mi heladera funcionaba mal, nunca me cansaba de andar por la calle, de ver cine. Atravesaba andurriales con las manos dentro de los bolsillos de mi chaqueta negra de cuero, mi disfraz de Batman que no servía para defenderme, diciéndome a mí misma: esto es la aventura, a esto viniste, no tengas miedo. Hablaba con los borrachos y con los mendigos, iba a tugurios húmedos como una garganta donde travestis de piel muy blanca declamaban poesía cual demonios blasfemos. Pero a veces, no pocas, los días eran un lento viaje hacia la noche, una hora tras otra, todas llenas de vacío. Sobrevivía agónica, rodeada de un silencio hinchado, cancerígeno, sin afecto ni paz. Veía desde mi balcón los departamentos de los edificios de enfrente, las lámparas encendidas, las familias conversando en torno a la mesa de la cena, mientras yo hervía arroz o abría una lata de sardinas. En esos días todo transcurría dentro de mí, en una noche cenicienta y sin consuelo. Todo estaba por suceder y nada parecía posible. Hoy, cuando todo ha sucedido, hago como entonces lo único que se puede hacer. Arrío las velas, aguanto. Con todas las letras. Final por hoy, gracias por haber compartido otro miércoles más aquí en la 90.1. Se fue el programa número 10. Seguimos sumando, seguimos engrosando nuestro archivo aquí en Radio Universidad. Gracias Meli Manrique, como siempre, acompañando desde los controles. Nosotros nos vamos a encontrar, claro que sí, el próximo miércoles a las 19 aquí en Radio Universidad, desde el centro de la provincia de Buenos Aires, desde el campus de la Facu de Ciencias Sociales. Mi nombre es Matías Berna, gracias por estar, les mando un abrazo grande a la distancia. Chau.